Muy bien, continuamos con la segunda parte de introducción al libro de Apocalipsis. En el video anterior habíamos llegado hasta capítulo 1, versículo 6. Bueno, vamos a continuar a partir del versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, acá en este versículo está haciendo mención y referencia a la segunda venida de Jesús, de cómo será, ¿verdad? De hecho, esto está en los evangelios, cuando Jesús asciende a los cielos, los ángeles que están a su lado le dicen a los apóstoles, ¿qué estáis mirando? Así como lo estáis viendo, así vendrá, ¿no? Está haciendo referencia de que cuando Él venga, ¿no?, en su segunda venida, no va a ser algo secreto, ¿no? No va a ser algo oculto, algo que va a pasar desapercibido, sino que será un evento que estará a la vista de todos, ¿no? Porque Jesús ya lo dijo, si dijeren el Cristo está en tal lugar, no vayáis, dice, ¿no? Así que en este versículo entonces hace referencia acerca de la segunda venida de Jesús. También hace referencia acerca de, bueno, la nación que lo traspasó, ¿no? Todos sabemos que hubo una nación, ¿no?, que no lo aceptó como el Mesías profetizado en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos dónde fue crucificado y atravesado el Cristo, en qué nación, ¿verdad? Valga la redundancia. Bueno, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Bueno, alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego. Acá se nos menciona uno de los muchos títulos que se le dan al Señor Jesús, ¿no? Alfa y omega. Bueno, él mismo lo dijo cuando estaba en su ministerio aquí por la tierra, cuando estaba con los apóstoles, él se hacía llamar yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último, el que es, el que era y ha de venir, el todopoderoso. Bueno, digamos, versículo 9. Dice, una visión del Hijo del Hombre. Bueno, acá ya empiezan las visiones. Bueno, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, esto es literal, esta parte que Juan estaba exiliado en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por, bueno, dar testimonio acerca de Jesucristo. Entonces, esa isla de Patmos era como una cárcel abierta, ¿no? Una cárcel sin rejas, sin paredes, ¿no? Era como una especie de Alcatraz, ¿no?, en donde las personas eran llevadas allí, bueno, a morir de frío, de hambre, de trabajos forzosos, ¿no? Pero me gusta lo que dice Juan, y qué bueno sería esto, que todos pudiéramos entenderlo. Ya sea pastor, ya sea profeta, ya sea apóstol, evangelista, maestro. Vean que Juan era el discípulo amado de Jesús, ¿no? El autor, por decirlo así, del libro de Apocalipsis. Pero, y apóstol, por supuesto, ¿no? Sin embargo, Juan no se presenta como apóstol. No dice yo, el apóstol Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, el que tuvo la visión, ¿verdad?, el que escribió el libro de Apocalipsis. No, vean la humildad de Juan, que dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación. Y como Juan, pudiendo decir tranquilamente, y no estaría mintiendo, que yo el apóstol Juan, ¿verdad?, él se identifica como un hermano de nosotros y ni siquiera se hace llamar apóstol, se hizo llamar apóstol. Y como hoy en día hay muchas personas que quieren ser apóstol, ¿verdad?, que quieren tener no sé, la verdad no sé ni por qué, el rango más elevado, todos quieren ser llamados apóstol, todo el mundo quiere ser apóstol o profeta hoy en día, ¿no? De ahí, no quieren bajar de esos dos rangos. Pero eso enseña, lo único que demuestra, perdón, es falta de humildad, ¿no? Que incluso un pastor,
aunque tenga ovejas y aunque tenga una iglesia, es un simple mayordomo, un simple administrador. Cuida algo que no le pertenece, porque la iglesia no es de él, aunque él la haya comprado y la haya fundado. Las ovejas no son de él, son de Dios, ¿verdad? Así como David era pastor de ovejas, pero no eran sus ovejas, eran las ovejas de su padre. Así como Moisés era pastor de ovejas, pero no eran sus ovejas, eran las ovejas de su suegro, ¿verdad? Entonces todo aquel que es pastor no es dueño de las ovejas y no es dueño de la casa tampoco, de la casa de Dios. Bueno, versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, cuando vayan a estudiar el libro de Apocalipsis, tienen que prestar atención a ciertas palabras. Acá aparece una palabra que deberíamos prestar atención. Juan está diciendo que escuchó una voz detrás de él como de trompeta. Lo que Juan está haciendo es haciendo una comparación. Él escuchó una voz y esa voz que escuchó la compara con un sonido que él conoce, pero no está diciendo en sí que es exactamente eso. Por eso una de las palabras que ustedes van a encontrar en el libro de Apocalipsis es como. Porque Juan dice, la voz que oí era como de una trompeta, era semejante. A veces ustedes van a ver que Juan dice, la apariencia era semejante, era parecido, pero no es. Sabemos que el Señor Jesús no tiene voz de trompeta, ¿verdad? Bueno, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El día del Señor era un día asignado y designado, ¿verdad? Y dedicado exclusivamente para el Señor. Quizás fue un sábado, hoy en día tenemos como establecido como el día del Señor, como el día domingo. El día domingo es para el Señor, entonces lo dedicamos al Señor, ¿no? Y cuando dice que estaba en el Espíritu, quizás se hace referencia acerca de que estaba en comunión con Dios, no lo sabemos, quizás estaba orando, quizás estaba leyendo o ayunando, o quizás las tres cosas, ¿verdad? Entonces, estar en el día del Señor y estar en el Espíritu, ¿verdad? Es eso, es como que nosotros estemos en la iglesia el día domingo, que es el día del Señor, y estemos orando y alguien nos llama por teléfono y yo le digo, me llamaste justo cuando estaba en el día del Señor y estaba en el Espíritu. Bueno, perdón por la comparación, pero es más o menos para que podamos entender. Bueno, versículo 11. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, vean hermanos, vean que acá también esto es literal, ¿no? Acá recibe una orden de Jesús y le dice, Juan, lo que vas a ver, lo que vas a escuchar, anotalo, escribilo, registralo y mandáselo a la iglesia. En el video anterior habíamos dicho eso. El libro de Apocalipsis no es un libro futurista, no es un libro que predice eventos del futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá mismo lo vemos, la orden de Jesús diciendo, envíalo a las 7 iglesias, ahora, cuando yo termine, envíalo. No dice, guárdenlo, escóndanlo, entiérrenlo y dentro de 2000 años desentiérrenlo para esa generación y bueno, que para ello va a ser la revelación. No. El libro de Apocalipsis, la revelación, fue designado a toda la iglesia a lo largo de toda la historia. Bueno, de hecho se nos dan los nombres. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias existieron literalmente en lo que en ese tiempo dice en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿no? Bueno, entonces, versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, porque Juan todavía no se había dado vuelta, sino que solamente había escuchado y había comparado esa voz como el sonido de una trompeta. Pero tengan en claro que, como dije anteriormente, es una comparación, no es que el Señor tenga voz de trompeta. Bueno, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, y dice en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, vean que lo que Juan ve, inmediatamente apenas se da vuelta, él ve 7 candeleros de oro, ¿no? Y el número 7, como dijimos en el video anterior, es un número que se va a repetir a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, muchísimas veces. Habíamos dicho que el número 7 significa totalidad, plenitud, el cierre de todas las cosas. 6 días de creación y el 7 descansó el Señor. O sea que al estar el número 7 en el libro de Apocalipsis significa que es el cierre de todo, que ya no hay más nada. Bueno, entonces dice 7 candeleros de oro. Bueno, que sigamos. Bueno, y vean que dice también que, versículo 12, perdón, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, ¿qué representa, qué simboliza esos 7 candeleros de oro? Bueno, la respuesta está en el versículo 20, y vean que el Señor Jesús da la respuesta de ese misterio de los 7 candeleros de oro. Y como decía en el video anterior, que cuando uno lea el libro de Apocalipsis, no busque una respuesta fuera de la Biblia, fuera de lo que es las Escrituras. Ese es un gravísimo error, vas a cometer muchas equivocaciones y te vas a equivocar seguramente. Por eso es que cuando leas el capítulo 13 de Apocalipsis, vas a andar queriendo saber qué es la marca de la bestia y vas a buscarle una respuesta en el mundo, ¿verdad? Y cómo pudiera estar gran equivocado, ¿no? Una persona. Bueno, veamos, en el versículo 20, el Señor Jesús dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, o sea que Juan ve las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Bueno, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y cuando dice que Juan ve en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Quiere decir que Jesús se movía sobre esas 7 iglesias, se manifestaba sobre esas 7 iglesias, ¿verdad? Y vean que si dice que los candeleros son de oro. ¿Por qué es de oro? ¿Y por qué la iglesia es representada con un candelero? Bueno, porque un candelero, ¿qué función cumple? Iluminar. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Entonces, por ende, las iglesias deben iluminar, ¿no? Y por eso es representada, simbolizada con un candelero de oro. Vieron que el libro de Apocalipsis es simbólico. Acá el mismo Señor Jesús nos está diciendo, Juan ve 7 candeleros de oro y Jesús mismo dice, los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias, ¿no? Entonces, bueno, estamos diciendo que el mayor contenido del libro de Apocalipsis es simbólico y no literal. Bueno, otra cosa, ¿por qué el candelero es de oro? No es de plata, no es de bronce, no es de madera. Bueno, sabemos que el oro es el metal más preciado, ¿no? Jesús dice, el Señor dijo, mío es el oro y la plata, ¿verdad? Bueno, el oro es el metal más preciado, por ende quiere decir entonces que, y más valorado también, ¿no? Por ende quiere decir entonces que si el candelero es la iglesia, ¿por qué? Porque el candelero tiene la función de iluminar, entonces la iglesia debe iluminar, pero para eso necesita aceite. Un candelero si no tiene aceite no puede iluminar. Entonces la iglesia, toda persona necesita el Espíritu Santo, ¿verdad? Toda iglesia que no tenga el Espíritu Santo no va a iluminar nunca, ¿no? Otra cosa, el hecho de que sea de metal quiere decir que la iglesia es muy valiosa para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es de gran estima. Por eso es que Juan ve a los candeleros vestidos, bañados en oro, perdón, ¿no? Bueno, y dice, después dice en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vemos también, ¿no?, que acá aparece Juan, es como que no sabía si era Jesús porque es semejante al Hijo del Hombre, parecido al Hijo del Hombre. Sabemos que Jesús se hacía llamar con ese nombre, ¿verdad? Él mismo decía, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Bueno, era un título que él se ponía, ¿no? El Hijo del Hombre. No hay duda acerca de eso, de que era Jesús. Bueno, el hecho dice es que él ve acá, ¿no?, a un hombre que tenía una vestimenta larga y que tenía un cinto de oro.
Cuando vemos esta especie de vestimenta, pareciera ser que es la vestimenta de un sumo sacerdote, ¿verdad? Y el sumo sacerdote era, ¿no? Sabemos que Jesús es el sumo sacerdote, ¿no? Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando Juan ve a Jesús con la ropa de un sumo sacerdote, quiere decir que aunque Jesús esté a la diestra de Dios Padre, todavía sigue cumpliendo ese rol, esa función de sumo sacerdote intercediendo por la iglesia, por la humanidad, ¿verdad? A eso se refiere, que todavía es que no dejó su oficio, por decirlo así, sino que está, ¿no? Está ahí, en el medio. Así que, bueno, hasta acá nomás, porque no quiero hacer videos muy largos, quiero que vayamos en profundidad. En el próximo video va a ser la tercera parte y quizás lleguemos hasta el final. Quiero que vayamos versículo por versículo y que no se nos escape ningún detalle y nada de eso. Pero bueno, así que espero que sea de bendición para tu vida. Si te gustó el video, bueno, danos un me gusta, seguinos en las redes sociales. Mi nombre es Javier Luna,